revelado. 7 claves para proteger tu fuerza sagrada y evitar el robo de tu energía divina. En el pequeño pueblo de Valle Esperanza, la vida de María había tomado un giro sombrío. Su hijo menor, David, había caído en un estado crítico por una enfermedad misteriosa que había arrollado a la comunidad como una sombra voraz. Las risas en el hogar se habían apagado, y la angustia se posaba como un ave negra sobre su pecho. Con cada día que pasaba, se preguntaba, entre lágrimas, por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Pero en medio de esa oscuridad, había un destello de luz que la guiaba, su fe. Al llegar a la iglesia del pueblo, un templo antiguo que parecía roncar ecos de esperanza, María sintió que el aire se cargaba de posibilidades. Las paredes de adobe y el altar adornado con flores frescas la envolvían como un abrazo divino. Durante la misa, el pastor Alberto, con su voz intensa y carismática, hablaba de la fuerza sagrada que reside en cada uno y cómo protegerla mediante la oración ferviente. No desmayes. La intercesión de los santos está contigo, decía, y María se sintió renacer. Decidió, entonces, unirse a un grupo de oración los jueves por la tarde. Ese primer encuentro fue como un bálsamo para su alma. Se compartieron testimonios de lucha y victoria, y las palabras de esperanza resonaban como campanas en su corazón. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, la oscuridad de la incertidumbre comenzaba a infiltrarse de nuevo. Los murmullos de sus vecinos, quienes cuestionaban su fe, la acechaban y desgastaban su energía espiritual. Era como si una niebla pesada intentara sofocar su luz interior, pero en las noches de oración intensa, cuando la luna iluminaba el cielo y su alma ardía en súplica, comenzó a recibir revelaciones. San Juan de Dios, su amado santo patrón, la guiaba. Las 7 claves para proteger su fuerza sagrada comenzaron a entrar a su vida. La primera, fe activa. Creer en lo que no puede ver se convirtió en su mantra. La segunda, unidad comunitaria. Comprendió que sostenerse mutuamente sería su salvación. A medida que estas claves se manifestaban, el temor seguía acechando. Pedro, un vecino cuyo negocio se había hundido, la atacaba verbalmente, sembrando más dudas en su corazón. Ante esa tormenta, María se vio desbordada. ¿Dudar ante la presión o reforzar su compromiso? Tras una noche de ferviente oración, un milagro inesperado surgió. Una suave voz le susurró en el silencio: no estás sola, la sanación llegará. Y así fue. En la siguiente consulta médica, David mostró señales de mejoría. Era un respiro de alivio. La comunidad comenzó a murmurar, pero esta vez eran susurros de esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Sin embargo, María sabía que su lucha no había terminado. Las voces de la incredulidad seguían susurrando en su mente. Con su fe renovada y la intercesión de San Juan de Dios, estaba dispuesta a enfrentarse a la adversidad. Pero había una última clave que aún no había descubierto. La pregunta que ardía en su corazón seguía latente: ¿será suficiente su fe para generar el cambio que todos anhelan? La respuesta estaba asomándose en el horizonte, pero el misterio de su camino espiritual apenas comenzaba. María despertó una mañana con la luz del sol deslizándose por las ventanas de su hogar. La calidez tocaba su piel y, sin embargo, un aire de inquietud continuaba rondando en su corazón. David había mejorado, pero esa niebla de incertidumbre no se disipaba fácilmente. Aquella noche, mientras el pueblo se sumía en el silencio, tomó la decisión de buscar una respuesta más profunda. Se sentó en su sillón, con la Biblia abierta en su regazo, y cerró los ojos. Señor, guíame, susurró, sintiendo que el viento trajo consigo un murmullo sutil. Así comenzó su jornada hacia una nueva revelación. En sus oraciones, las palabras de San Juan de Dios regresaban a su mente, como un eco de esperanza. Mientras buscaba la última clave para proteger su fuerza sagrada,
sintió un llamado interno. Era el momento de hacer algo más, de activar su fe en acción. Con el amanecer, decidió visitar a Pedro. Aunque había sido un crítico áspero, creyó que en el amor de Cristo podrían encontrar un camino hacia la reconciliación. Se encontraba nerviosa, pero su corazón la empujaba adelante. Al llegar a la casa de Pedro, tocó la puerta con suavidad. ¿Quién es?, preguntó él desde adentro, con tono cauteloso. Soy yo, María. Quiero hablar, respondió ella, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la luz. El silencio se extendió, pero pronto escuchó el chirrido de la puerta al abrirse. Pedro la miraba, más sorprendido que reacio. La tensión del aire era palpable, como si la habitación misma esperara lo que vendría. ¿Qué deseas, María?, preguntó, mientras sus ojos exploraban su rostro lleno de determinación. Quiero entender por qué criticas mi fe. Te he visto sufrir y me duele. Tal vez juntos podamos encontrar sanación, dijo María, sin apartar la vista. Pedro pareció retroceder unos pasos, como si sus palabras fueran un reto. Tú y tu fe, eso no detiene el dolor, murmuró, su tono cargado de escepticismo. Puede que no lo haga, pero tengo un hijo que se está recuperando. Ando en busca de la última clave que me ayude a proteger lo que he encontrado, la luz de la fe. Te invito a compartir eso. No podemos dejar que la tristeza nos divida, dijo María, con una radiante confianza. Pedro frunció el ceño, y el silencio se convirtió en el refugio de sus pensamientos. Pero lentamente, su expresión comenzó a suavizarse. La fe de María parecía chocar contra sus dudas como una ola golpeando las rocas. Podía ver en sus ojos una chispa que no había notado antes. ¿Qué propones?, preguntó, con un tono que, aunque renuente, se dejaba entrever un ligero interés. Unir nuestras fuerzas. Tal vez se trate de la unión. Tal vez nuestra comunidad necesita más que solo fe, necesita amor. Oración y acción van de la mano, respondió María. Así, un amanecer, por el que María había orado, comenzó a tomar forma. Juntos, decidieron organizar una reunión en la plaza del pueblo, un espacio donde la comunidad podría reunirse y compartir sus cargas. La idea se esparció como el aroma de un talco de esperanza. Al principio, Pedro parecía una sombra en los eventos, pero su presencia se volvió cada vez más luminosa, reflejando la luz que emanaba de María. Mientras las semanas avanzaban y más vecinos se unían a la causa, una ola de renovada energía espiritual se empezó a apoderar del pueblo. María comprendió que cada reunión alimentaba no solo la fe, sino también su fuerza sagrada, pero había algo más que la comunidad aún ignoraba. Algo que aguardaba en las sombras, listo para interrumpir su camino. ¿Qué fuerza decidiría surgir para desafiar su recién hallada unidad? La pregunta acechaba en la atmósfera, como un rayo esperando el momento de romper el cielo. El misterio continuaba, y la revelación que esperaban era inminente, mientras la historia de María se entrelazaba con la de su comunidad en un tejido que desafiaba a lo divino. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría? La plaza del pueblo brilló con un halo especial aquel día. Era el día de la reunión que tanto habían esperado. María se despertó con un corazón inquieto, pero lleno de esperanza. Mientras se vestía, sus manos temblaban de emoción. Cada prenda que se colocaba representaba un pequeño paso hacia el encuentro con sus vecinos, una oportunidad de compartir luces en medio de la oscuridad. Al llegar a la plaza, el bullicio era palpable. Habitantes del pueblo se congregaban, cada uno trayendo consigo sus preocupaciones, emociones y sobre todo, sus historias. María se detuvo un momento, inhalando profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Sentía que la presencia del Creador estaba en cada rincón, iluminando las almas que estaban dispuestas a abrirse. ¿Estás lista?, le preguntó Pedro, acercándose con su típica seriedad, pero una chispa de interés brillaba en sus ojos. La relación entre ellos había evolucionado desde aquel primer encuentro cargado de incertidumbre. Ahora, parecía que se complementaban en un esfuerzo común. Más que lista. Sé que aquí hay una fuerza que puede transformar nuestras vidas, respondió María, mientras su mirada se movía entre los rostros curiosos que los observaban. La reunión comenzó, y la plaza resplandecía con la calidez de una comunidad renaciente.
Los murmullos de oración se entrelazaban con las primeras notas de una guitarra que un joven trajo. La música flotaba en el aire, un recordatorio de la unión que llevaban en sus corazones. Pedro fue el primero en hablar. Con voz fuerte, empezó a contar su historia, su lucha, y cómo, aunque había sido un crítico de la fe de María, también había buscado respuestas en su soledad. La sinceridad en su relato resonó en cada asistente, mientras tanto, María observaba a la multitud. Tristezas y esperanzas estaban escritas en sus rostros. En ese instante, se dio cuenta de que una fuerza espiritual comenzaba a moverse, como un río que fluye sin detenerse. Fue entonces cuando le llegó una revelación profunda: la clave para proteger nuestra fuerza sagrada es compartirla. Cuando compartimos nuestros miedos, encontramos fortaleza. Animada por esta inspiración, María habló. Cada uno de nosotros tiene una historia. Hoy las uniremos. Juntos formaremos un escudo de amor que nos protegerá de la adversidad. Digamos lo que llevamos en el corazón y dejemos que el Señor haga el resto. A medida que cada voz se elevaba, las lágrimas caían, pero también las risas. Un verdadero intercambio de vulnerabilidad sucedía. Una anciana, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a contar sobre la pérdida de su marido y cómo el vacío la había sumido en una oscuridad profunda. Pedro, dándose cuenta del impacto que sus palabras podían tener, se acercó y tomó su mano. El gesto fue un rayo de luz en medio de la tormenta. Una joven se levantó, llena de fervor. Estoy aquí porque he perdido la fe, pero hoy quiero recuperarla junto a ustedes. Me siento más fuerte viendo sus rostros. La empatía fue palpable, convirtiendo lágrimas en abrazos. Sin embargo, mientras lo hermoso emergía, una sombra pareció deslizarse entre los presentes. Por un instante, el brillo en los ojos de algunos se apagó. Un susurro recorrió la plaza, un murmullo que parecía venir de un rincón oscuro. ¿Por qué luchan? ¿Qué los hace pensar que juntos serán más fuertes? Las miradas comenzaron a buscar la fuente de la inquietud. Una sensación de tensión se formó, como un nublado presagio de tormenta. María sintió que el aire se volvió más pesado. Sabía que la batalla espiritual que habían emprendido no sería fácil. Las fuerzas contrarias estaban alerta, y lo que habían comenzado podría ser interrumpido por algo desconocido. Retornó su mirada a Pedro, reconociendo la comprensión en su expresión. Había llegado el momento de confrontar los temores, pero también de invocar una fe que no flaquea ante la adversidad. Si buscamos en unidad, el amor siempre prevalecerá. Pero esto no es solo nuestro, es un llamado. A todos a unirse en la luz, exclamó. Los gritos de apoyo resonaron. Las manos se levantaron, unidas en oración y fe. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿realmente estaban preparados para enfrentar lo que acechaba entre las sombras? La respuesta aún estaba por revelarse y el cielo parecía susurrar que pronto, una nueva prueba llegaría a sus corazones. La luz de la fe los había guiado hasta ese momento, pero ¿qué harían cuando la oscuridad intentara entrar en sus vidas? La historia de María apenas comenzaba a entrelazarse con los hilos del destino, y la próxima revelación no tardaría en llegar. María miró a su alrededor, sintiendo como una oleada de energía se apoderaba de la plaza. Las manos unidas, los rostros iluminados por la fe y la esperanza, creaban un ambiente vibrante. Sin embargo, la inquietud seguía latente, como un oscuro pronóstico que no podía ignorar. Un escalofrío recorrió su espalda, recordándole la sombra que había comenzado a posar su peso sobre ellos. «Estemos alertas», exclamó. «La luz que hemos encendido aquí es poderosa, pero también atraerá la oscuridad. No permitamos que se interponga entre nosotros. Debemos ser firmes». Su voz, cargada de determinación, resonó en la plaza. Y, de algún modo, el eco de sus palabras levantó un nuevo murmullo entre los presentes. La anciana que antes había compartido su dolor levantó la mano. «No podemos olvidar que las sombras también existen en nuestro interior. Es ahí donde debemos luchar primero». Sus ojos, llenos de sabiduría, transmitían una verdad que cada uno de ellos debía enfrentar. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se tornaba más denso, incluso la música parecía silenciarse momentáneamente. Pedro, consciente del peso de las palabras, se acercó a María,
tocándole el hombro. Dime, María, ¿cómo podemos cerrar esa brecha? ¿Cómo proteger lo que hemos construido aquí? La pregunta, aunque sencilla, tuvo un eco profundo. Debemos armarnos. No con armas, sino con amor y fe. Compartamos no solo nuestras historias de luz, sino también nuestras dudas y temores. Cada vez que alguien abra su corazón, un nuevo ladrillo se sumará a nuestro muro de protección, respondió María. Su compromiso genuino subía de tono, como si el cielo mismo le estuviera guiando. De inmediato distintas voces comenzaron a levantarse. Hombres y mujeres compartieron sus luchas, las cicatrices del pasado y el deseo profundo de hallar paz. La energía que surgió era palpable, como un rayo de luz surgiendo en medio de la niebla. Un joven tomó la palabra, revelando un secreto que había mantenido por años. Siempre me sentí fuera de lugar, luchando con mi identidad, pero hoy aquí, con ustedes, me doy cuenta de que no estoy solo. Esto que siento es parte de mi viaje, y juntos podremos avanzar. Las palabras de cada uno resonaban como notas de una melodía que se iba tejiendo en el aire. Otro asistente se levantó, agradecido. El miedo nos ha mantenido alejados, pero en este momento siento que hemos comenzado un camino nuevo. Estoy listo para ser parte de algo más grande. Mientras el intercambio seguía, María sonrió, sintiendo que el amor y el entendimiento crecían en sus corazones. Pero en el fondo, una inquietud persistía. Las sombras aún acechaban, y esto era solo el principio. Sabía que habrían pruebas más grandes, justo cuando el ambiente parece alcanzar un clímax de unión. La voz ominosa que había susurrado antes volvió a romper la serenidad. ¿No te das cuenta? Esto es una ilusión. La unidad no puede detener lo inevitable. Las miradas se tornaron nerviosas, la risa se detuvo, y la paz momentánea se desvaneció. María respiró profundo, sintiendo que su fe era desafiada. No caeremos en la trampa del miedo, proclamó. Estamos aquí, en este momento, y eso es lo que cuenta. Sigamos. La luz es la única verdad que conocemos. Las palabras ardieron en el aire, como antorchas de esperanza en la oscuridad. Y aunque la lucha apenas comenzaba, algo en el corazón de cada asistente se reavivaba. Estaban dispuestos a levantarse en unidad, sin importar cuán difícil fuera el camino, pero antes de que pudieran avanzar, una pregunta se instaló en el aire, flotando como la bruma. ¿Sería suficiente su fe para resistir las tentaciones que venían, o tendrían que enfrentarse a un desafío mayor? En lo profundo, cada uno sabía que el futuro era incierto, pero la verdad permanecía. Juntos, podrían ser más fuertes de lo que alguna vez imaginaron. El eco de la incertidumbre seguía resonando, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo. ¿Qué otras pruebas les deparaba su viaje? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, en cada decisión que tomaran en esa plaza. María respiró hondo mientras el silencio se instalaba sobre la plaza. La atmósfera, que antes vibraba con energía, se tornó tensa al recordar la ominosa advertencia. La sombra que había mencionado antes parecía cobrar vida, danzando en los corazones de los presentes. Sin embargo, en medio de esa inquietud, una chispa de determinación brotó en su interior. Las sombras pueden intentar acecharnos, dijo suavemente, pero tenemos la luz en nosotros. Cada uno de nosotros es portador de esa luz. Nunca debemos olvidar que, aunque viaje en soledad, cada paso es un camino hacia la unión. Las palabras, como suaves rayos de sol, buscaron alcanzar a aquellos que más lo necesitaban. Pedro, visiblemente preocupado pero esperanzado, miró a María. ¿Cómo encontraremos la forma de mantenernos unidos, incluso cuando esas sombras intenten separarnos? Su voz, entrecortada, resonó con la vulnerabilidad que todos sentían en sus corazones. María, sintiendo el peso de la pregunta, se dirigió al grupo. Debemos crear un espacio seguro para que cada historia y cada miedo pueda ser compartido. Seremos una comunidad de almas abiertas, donde la vulnerabilidad se convierta en fortaleza. Con esas palabras, un aire de conexión se tejió, abriendo el camino para que otros compartieran. Un hombre anciano levantó la mano temblorosa. Llevo años cargando este peso. Creí que estaba solo en mi batalla y que nunca encontraría la paz. Su voz, apagada por el dolor, resonó en los corazones de los demás. Hoy, aquí,
siento que tengo compañeros. ¿Me ayudarán a cargar esta carga? La respuesta fue un coro de afirmaciones. Las manos se levantaron, y algunos comenzaron a acercarse a ofrecer su apoyo. Era como si cada entrega de amor hiciera que la luz colectiva se intensificara. Ahora, la amistad empezaba a florecer entre las sombras, mientras tanto, María sintió un llamado interno. Su voz era necesidad y guía. Cada vez que uno de nosotros hable, lo haremos más fuerte. Cada historia compartida es un ladrillo en nuestras defensas contra la oscuridad. Juntos, no solo somos más fuertes, somos invencibles. Las palabras de María resonaron en el aire, uniendo corazones, esperanzas y sueños en un tapiz de luz, y así comenzó una ronda de testimonios. Una mujer, con lágrimas en los ojos, confesó su batalla con la tristeza. Pensé que la tristeza era mi constante. Pero hoy, al ver sus rostros y escuchar sus historias, siento que hay un rayo de esperanza en mí. La respuesta fue inmediata, abrazos, mensajes de aliento, un fuego encendido por la empatía. De repente, esa voz oscura que había interrumpido su encuentro resonó de nuevo, desgarrando la unidad. Esto es solo un juego. Ninguna luz puede vencer a la oscuridad que realmente llevas dentro. Los rostros se tornaron pálidos nuevamente, el miedo trataba de infiltrarse una vez más. María se mantuvo firme. No nos dejaremos engañar. Somos más que la suma de nuestras partes. La luz que hemos encendido aquí tiene poder. Y aunque puedan surgir dudas, recordemos que la unión es nuestro refugio. Cada palabra, como una muralla, comenzó a ahogar el eco de la oscuridad. Miradas solidarias se encontraron en la plaza y, entre murmullos de afirmaciones, la energía empezó a elevarse una vez más. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Ella se preguntó, ¿serían lo suficientemente fuertes para resistir la prueba definitiva? La noche se hizo más oscura y el viento sopló frío, trayendo consigo un mensaje inquietante que estremeció sus corazones. ¿Estaban preparados para enfrentar el desafío que estaba al caer? La sombra ya estaba acechando, esperando el momento perfecto para atacar, como un lobo a la espera de su presa. La respuesta podría cambiar el rumbo de todo lo que habían construido. María miró a su alrededor una vez más, sintiendo el peso de la responsabilidad, sin que nadie pareciera notar las señales del peligro. ¿Qué revelación divina se avecinaba en su horizonte, y cuán lejos estaban de entender su verdadero poder como comunidad? La noche prometía secretos que solo el cielo podía desvelar, y las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban. La plaza, iluminada solo por las tenues luces de la luna, parecía un mundo aparte, suspendido entre la esperanza y el temor. María sentía que la atmósfera se cargaba con cada latido de su corazón. Los murmullos de la gente, cargados de emociones, vibraban en el aire como un eco de las historias compartidas. Había un fuego en sus corazones, pero el temido susurro oscuro, persistente como un viento helado, continuaba acechando. ¿Qué haremos cuando la sombra nos muestre su verdadero rostro?, preguntó una mujer joven, su voz temblorosa pero firme. María se dio cuenta entonces de que las sombras no solo eran miedos vagos, sino caminos escabrosos que todas las almas tendrían que cruzar. No permitamos que el miedo nos paralice, respondió María. La sombra representa nuestras luchas, y cada uno de nosotros tiene su propia historia. Al compartirlas, debilitamos esa sombra. Al unirnos, la disipamos. Permítanme recordarles que todos tenemos el poder de transformar la oscuridad en luz. Los rostros empezaron a iluminarse nuevamente. Uno a uno, los presentes comenzaron a compartir sus experiencias, como si al hacerlo estuviesen liberando una parte de sí mismos. La mujer que había hablado antes confesó haber vivido con la ansiedad constante de no pertenecer. Hasta ahora, siempre me sentí fuera de lugar. Pero al compartir mi historia, siento que el peso se aligera. La luz que hay aquí es real, dijo, sus ojos brillantes de lágrimas, pero ahora de esperanza. Así es, añadió un hombre robusto con voz profunda. La lucha es real. He estado entrando y saliendo de la depresión durante años. Hoy, al escucharles a todos, siento que no estoy solo. Quizás juntos, podamos enfrentar esto. María sonrió, sintiendo cómo la comunidad se levantaba,
construyendo puentes entre sí, uniendo corazones. Cada testimonio se sentía como una semilla plantada en el terreno fértil de una nueva esperanza, pero el viento trajo un nuevo crujido, una presencia que se sentía más palpable. La sombra parecía tomar forma, y una risa cruel resonó, provocando que todos se estremecieran. «No hay luz que pueda durar», exclamó la voz. «Al final, todos sucumbirán a su propia oscuridad». María tomó una respiración profunda, sintiendo en su pecho una mezcla de miedo y determinación. Se volvió hacia el grupo. «No se dejen engañar. Si esto sucede, será solo porque nosotros lo permitimos. No somos los que actuamos con miedo, sino quienes elegimos la esperanza. Cada vez que uno de nosotros se siente abrumado, le recordamos nuestra unión. Nuestra luz no es frágil, está anclada en el amor y la confianza que hemos creado aquí». Miradas firmes se cruzaron entre los presentes. Había fuerza en esa unidad, una especie de escudo invisible que comenzó a formar un círculo poderoso. Las manos se buscaron, dedos entrelazados, corazones palpitando al unísono. Un niño, que había estado callado durante toda la reunión, se acercó a María. ¿Y si la sombra nunca se va? ¿Qué hacemos entonces? «Ah, pequeño, las sombras pueden ser persistentes», respondió María, «pero la luz que llevamos dentro es eterna. Nunca olvidemos que nos fortalecemos al enfrentarlas juntas. Aunque la sombra quiera arrastrarnos, somos más que lo que llevamos. Recuerda, somos testigos de la vida compartida y ahí está el verdadero poder». Con esas palabras, una ola de inspiración se extendió por el grupo. La plaza comenzó a brillar con una luz renovada, no solo la de la luna, sino también la del fervor convertido en un fuego viviente. Pero mientras la energía crecía, una inquietante incógnita permanecía en el aire. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a ir para proteger su luz y enfrentarse a la sombra? María levantó la vista, el cielo estrellado parecía prometer respuestas no reveladas. La prueba definitiva estaba por llegar, y las siguientes horas definirían el destino de sus corazones. ¿Estaba realmente preparada su comunidad para lo que se avecinaba? La incertidumbre vibraba, y el eco de aquel oscuro susurro resonaba más fuerte. La noche se volvió densa, como si el ambiente mismo retuviese la respiración. María observó a su alrededor, notando el cambio en las miradas de sus compañeros. La fe que se estaba construyendo parecía real, tangible, pero la amenaza de la sombra seguía acechando, dispuesta a romper ese círculo sagrado que habían formado. La presión aumentaba, y el eco de la voz burlona aún retumbaba en sus mentes. «¿Cómo podemos mantener la fe?», preguntó otra mujer, sus ojos abiertos con una mezcla de asombro y miedo. «¿Cómo podemos hacer frente a esta oscuridad que parece querer devorarnos?». «Es aquí donde empieza nuestro desafío», dijo María, con una luz brillante en su corazón. «No será fácil, y debemos concentrarnos. Para proteger nuestra fuerza y evitar que nuestra energía divina sea robada por la sombra, hay cosas que debemos recordar y practicar cada día». Con ese cambio de mirada, un murmullo se esparció, intrigando a todos. María sentía que la energía comenzaba a fluir, como un río iluminado por la luna. Decidió compartir sus pensamientos. «La primera clave», comenzó, «es la gratitud. Cada mañana, cuando abramos los ojos, debemos recordar agradecer por este nuevo día, por las lecciones aprendidas y las bendiciones recibidas. La gratitud es la luz que disipa las sombras». «Amén», exclamó un hombre del fondo, levantando su mano como si invocara un recordatorio divino. «Segundo», continuó María, «la comunión con otros. No estamos solos. Compartir nuestras cargas y alegrías fortalece nuestros lazos. Aquí, juntos, somos más fuertes que cualquier sombra que se atreva a acercarse». «Eso suena poderoso», murmuró un joven, asintiendo con fuerza. Se podía sentir el espíritu de unión en el aire. «En tercer lugar», dijo María, levantando un dedo, «es esencial el perdón. Aferrarnos al resentimiento es como cargar piedras en nuestras mochilas, nos ralentiza y nos debilita. Cuando perdonamos, nos liberamos y somos capaces de volar hacia la luz». Las afirmaciones comenzaron a resonar en el grupo. Los asistentes se miraban entre sí, como si las palabras de María comenzaran a crear un mapa de una salida visible de la oscuridad.
Cuarta clave, la oración. Hablar con Dios es como conectarse con la fuente de energía divina. En la oración, encontramos paz. En la oración, encontramos respuestas. Con cada palabra, la atmósfera vibraba más intensamente, un fuego espiritual envolvió la plaza. Quinta, siguió María, mientras sentía cómo su voz se transformaba en un canto, la acción. La fe sin acción es como una planta sin agua. Debemos ser proactivos en nuestro amor y compasión. Actuemos con amabilidad y solidaridad hacia los demás. Los rostros reflejaban determinación, y María sabía que estaban listos para más. Y la sexta clave, la perseverancia. La vida está llena de altibajos, y no siempre será fácil mantener nuestra luz. Tendremos dudas y momentos de debilidad, pero no debemos rendirnos. La perseverancia es la fuerza interior que nos anima a seguir. María sentía el poder de sus palabras resonar fuerte y claro. El grupo estaba conmovido, encapsulado en un templo de esperanza. Finalmente, concluyó, la séptima clave es la fe. Tener fe en lo que no vemos, confiar en lo que aún no ha llegado. La fe es nuestra armadura contra toda sombra. Cuando creemos, creamos y cuando creamos cambiamos mundos. La plaza estalló en murmullos de aprobación. El calor de la unidad se sentía profundo, cada corazón latía en armonía, pero mientras la esperanza renovada llenaba la estancia, una risa retumbó otra vez, aún más aterradora que la anterior. ¿Creen verdaderamente que pueden evitar el robo de su energía divina? María giró, sintiendo cómo la sombra se manifestaba con más fuerza, encarnada. La comunidad, aunque valiente, tenía miedo. Recordemos nuestras claves, susurró María, acogiéndose a la luz conjunta. La sombra se alimenta del miedo, pero aquí, en este lugar sagrado, hemos encontrado nuestra fuerza. Poco a poco, una luz intensa comenzó a emanar del grupo, como un destello en la oscuridad, enfrentándose a la sombra que aguardaba. El desafío no había terminado, y el destino de sus corazones aún se cernía en el aire. ¿Sería suficiente su luz para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Estaban dispuestos todos a creer y actuar en conjunto? El misterio se adensaba. El ambiente se volvió aún más pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. María vio cómo algunos de sus compañeros comenzaban a inquietarse, buscando respuestas en las miradas de los demás. La sombra parecía cobrar vida, desdibujándose entre las sombras de los árboles, y su risa resonaba como un eco de desesperanza. Nos hemos reunido por una razón, exclamó María, alzando su voz para enfrentarse al temor que empezaba a invadir el corazón del grupo. No permitiremos que la sombra ahogue nuestra luz. La comunidad se unió, edificada hasta el corazón por el valor en sus palabras. Pero, en su interior, sentían la amenaza cercana, como si unas garras invisibles quisieran atraparlos. Se miraron, nerviosos, buscando consuelo en los ojos de los otros. «Es ahora o nunca», susurró un anciano del grupo. Se acercó a María, su voz temblorosa pero firme. ¿Y si nuestra luz no es suficiente? Nos han dicho que la fe puede mover montañas, pero, ¿y si esta sombra es más grande de lo que pensamos? María, reconociendo el desafío que enfrentaban, sintió la presión aumentar. Pero había algo más en su interior, una fe inquebrantable que comenzaba a despertar. La luz siempre es más grande que la oscuridad, dijo, y las palabras fluyeron como agua viva. Si confiamos en cada clave que hemos compartido, si actuamos como uno solo, no habrá sombra que pueda robarnos lo que tenemos. Vamos, comunidad, animó, dejando que la pasión llenara su voz. Recordemos que la gratitud es nuestra primera defensa. Agradezcamos por el don de estar aquí, juntos, en esta lucha. Demos gracias por la luz que llevamos dentro. Con esas palabras, los corazones empezaron a resplandecer, como velas delicadas en una tormenta. Cada uno, a su modo, comenzó a contar las cosas por las que estaban agradecidos, y sus voces se unieron en un poderoso murmullo. Las sombras parecían retroceder lentamente, exhaustas de su propio poder. Los murmullos se transformaron en un canto, resonando con alegría y fe. La luz que brotaba de sus agradecimientos era palpable, cálida, como un abrigo que repelía el frío de la noche. María sintió que la atmósfera cambiaba. La segunda clave también se encendió en su espíritu,
la comunión. Ahora, tomemos un momento para abrazarnos, para unificar nuestro amor, propuso. Se acercaron los unos a los otros, formando un círculo apretado. Las manos se unieron, y aumentó la energía a su alrededor, como si una ola de amor y esperanza se hubiera desatado. Desde el fondo, una voz surgió. Perdonemos lo que nos ha hecho daño. Libérate de las piedras. Otros se unieron a ella, hablando de lo que habían cargado durante tanto tiempo. El perdón llenó el aire como un bálsamo, sanando heridas invisibles y permitiendo que la luz fluyera. La sombra temió un poco más y se tambaleó. Ya no eran solo un grupo, eran una comunidad fuerte, energizada por la decencia y la fe. La oración comenzó a brotar de las bocas de los sanos, y en cada susurro, la presencia divina se sentía más cerca. Acción, fe, perseverancia, murmuró María, recitando cada clave. La energía del grupo subía, elevándose como un poderoso canto que retumbaba en la noche. María, ¿qué haremos ahora?, preguntó el joven que había sentido anteriormente, su mirada fija en la sombra que aún acechaba. Seguiremos adelante. Mantendremos nuestra luz encendida. Ahora vamos a orar juntos, y en nuestra oración, pedir que la luz divina se manifieste y deshaga cada sombra, anunció María, sintiendo que lo seguía brotar de su interior. Mientras se unían por la oración, las sombras parecían tambalearse, llenándose de una energía nueva e inesperada. Pero, como siempre, el eco burlón resonó, desafiando su determinación. ¿De verdad creen que son más fuertes que la oscuridad? ¿Creen que pueden vencerme? La fe llena de dudas estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Tendrían el valor de enfrentar a la sombra, no solo con luz, sino con el poder que llevaban dentro? El desafío se estaba intensificando, y el amor y la fe se convertirían en armas indestructibles en esta lucha. La pregunta ahora era, ¿estaba la comunidad lista para dar un paso más allá de su fe? La noche les deparaba un giro inesperado. El eco burlón aún retumbaba en el aire, como un denso velo de temor. Pero, en medio de esa tensión, la comunidad se sintió más unida que nunca. Las caras asustadas se transformaron, lentamente, en rostros de firme determinación. María, alentada por la conexión palpable entre ellos, levantó sus manos en señal de oración. Cerremos los ojos y sintamos la presencia del amor divino entre nosotros. La luz de Dios es más fuerte que cualquier sombra, instó, y su voz resonó con una profunda autoridad. Al obedecer, los miembros del grupo sintieron un calor envolvente, una energía que impulsaba el coraje y disolvía el miedo. Fe, gritó uno de los jóvenes, con un fuego en su voz. Nunca hemos dejado de creer. Esa afirmación se llevó consigo los últimos vestigios de duda, y como un solo cuerpo, la comunidad comenzó a orar en voz alta, sus palabras elevándose hacia el cielo como un canto angelical. La sombra, en respuesta, pareció oscurecerse aún más, tratando de apoderarse del ambiente con su risa burlona. No sois nada, resonó su voz. Bailaréis al son de la desesperación, y pronto veréis que no tendréis fuerza para resistirme. Pero cada palabra que unía a la comunidad era como un rayo de luz cortando la oscuridad. Había algo en su unión que hacía temblar a la sombra, cada vez más insegura. María la observó con atención, sintiendo que su propia luz brillaba más intensamente. La fe es nuestra armadura, susurró para sí misma, recordando las promesas que siempre habían guiado su camino. Recordemos las claves, dijo María, alzando la voz otra vez. La gratitud, la comunión, el perdón. ¿Quién no se siente más fuerte cuando comparte su luz? Ahora, soñemos juntos. Visualicemos el amor de Dios rodeándonos, llenando cada rincón oscuro. Las palabras de María crearon una atmósfera vibrante. Sus corazones latiendo al unísono, la comunidad comenzó a compartir instantáneas de luz, cada recuerdo brillante, cada detalle de amor. Gracias por nuestros hijos. Gracias por la amistad. Gracias por cada día que nos regalas. Era como si toneladas de carga se estuvieran levantando, dejando atrás solo el brillo de su esencia. Y así, cada gracia mencionada deshacía un poquito más del poder de la sombra, como agua sobre sal. La proximidad cada vez más intensa llevó a un anciano a tomar la palabra. Con lágrimas en los ojos, recordó cómo, en los tiempos más oscuros, su fe fue su salvación.
En estos momentos de tentación, nunca me he sentido tan vivo como cuando he compartido mi luz con otros. Estamos juntos en esto. Estamos siendo guiados. Finalmente, con cada palabra y cada gesto, los murmullos de angustia fueron convertidos en gritos de triunfo. La sombra retrocedió un paso más, y una chispita de esperanza emergió en los corazones de todos. Pero, en ese instante, la sombra resurgió con más fuerza, tomando forma y desfigurándose, intentando parecer menos amenazante, más persuasiva. ¿Por qué siguen luchando si saben que al final no hay salida?, preguntó, su voz como un siseo. María sintió un escalofrío, pero no se dejó llevar por la duda. ¿Sabes qué? Nosotros elegimos la vida. Te miramos a los ojos y no tenemos miedo, gritó, su voz llena de autoridad. La respuesta resonó en la comunidad, un sonido como el eco de un trueno. Todos elevaron sus voces junto a ella, reclamando su luz, su fe, su comunidad, y así continuó la lucha, el cielo por un lado iluminado y todas esas luces conectadas, sintiendo la fuerza y la energía de su unión. La sombra titubeó, pero, al mismo tiempo, el desafío se intensificaba, como si la luz y la oscuridad estuvieran llevando su propio baile, al borde de un clímax inesperado. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría el poder de la comunidad romper las cadenas que la sombra intentaba aferrar, o estaban a punto de enfrentarse a una prueba final que alteraría su rumbo? La noche carente de respuestas se cernía sobre ellos, aguardando con su misterio etéreo. El cielo de Valle Esperanza se tornó en un espectáculo de luces, una danza entre el claro y la oscuridad. La plaza pulsaba con la energía de la comunidad, de corazones latiendo como uno solo. María sintió como cada palabra de aliento se convertía en un manto protector que abrazaba a sus hermanos y hermanas. Estaban en medio de una batalla espiritual, y cada oración, cada acto de amor, les daba más fuerza. La sombra se manifestaba, danzando y burlándose, pero María vio en los ojos de su comunidad una determinación inquebrantable. Sabía que la fe debían sostenerla juntos, nunca solos. La voz burlona resonó una vez más: ¿cómo piensan que la luz puede vencerme? Al final, la desesperanza siempre prevalecerá. Pero María, con su espíritu encendido, respondió: no es así. Hoy sabemos que la unidad es nuestra mejor defensa. Cada miembro de la comunidad comenzó a recordar y compartir sus historias de lucha. Los murmullos se convirtieron en gritos de victoria. Un hombre se levantó y dijo con firmeza: he estado en mis momentos más oscuros, pero aquí estoy, y no voy a dejar que la sombra me hunda otra vez. La certeza se esparcía como un fuego bendecido, consumiendo la niebla de la duda. María miró a su alrededor y vio que, incluso las heridas más profundas tenían su lugar en esa comunidad. Nadie era perfecto, errores del pasado eran recordatorios de lo que se había superado. La sombra, asustada, intentó debilitar su espíritu. ¿No ves que cada uno de ustedes tiene cicatrices? ¿No se dan cuenta de que son esas cicatrices las que los hacen vulnerables? La respuesta fue unánime. Son nuestras cicatrices las que nos hacen fuertes, gritaron. Son testigos de la fe que hemos mantenido, y aquí estamos, más unidos que nunca. La confianza brilló en sus rostros, se sentían como guerreros en un campo de batalla, armados con luz y amor. Fue entonces que María levantó sus manos y, casi como un canto, exclamó: recuerden las 7 claves que hemos compartido. La gratitud, la comunión, el perdón, la oración, la acción, la perseverancia y la fe. Todo lo que hemos sembrado aquí hoy se convierte en un poderoso escudo contra la adversidad. Cada palabra resonaba con la fuerza de un tambor, creando un grito de guerra, una declaración inquebrantable de su resolución. La sombra, sintiendo la oposición, se tornó más feroz. ¿Y si la tristeza vuelve? ¿Y si la angustia los atrapa otra vez? Pero María respondió con firmeza: ¿qué tal si hoy elegimos ser felices? La tristeza puede venir, pero no permitiremos que nos defina. Hoy, el amor es nuestra elección. Con renovada fuerza, comenzaron a unirse en círculo, entrelazando sus manos y levantando sus voces hacia el cielo. Comenzaron a cantar, creando un coro de esperanza que resonó en cada rincón del pueblo. La música se llenaba de gracia y poder, y la sombra comenzó a desvanecerse, como si la luz del sol hubiera asediado cada rincón oscuro. En ese momento culminante,
La oscuridad que había intentado separarlos se convirtió en bruma, se desvaneció lentamente, incapaz de soportar el poder que habían ensamblado. María miró a su alrededor, cada rostro estaba iluminado, y una paz inexplicable llenaba la plaza. La sombra había sido derrotada, pero no sin antes dejar un mensaje: la lucha siempre estará presente, pero con unidad y fe, no hay oscuridad que pueda prevalecer. María sonrió, sintiendo un profundo agradecimiento. Habían mantenido su fuerza sagrada, y aunque el viaje aún tenía más desafíos, cada corazón ahora sabía que juntos podían superar cualquier adversidad. La luz de su fe era un faro en la oscuridad, eterno e inquebrantable. La comunidad se abrazó, un abrazo que sellaba una unión sagrada. Lo hemos logrado, susurró un anciano. Hemos encontrado el verdadero poder en nuestra comunidad. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría, de liberación. María alzó la mirada al cielo estrellado. Nunca nos rendiremos. Estamos juntos en esto, siempre. La plaza de Valle Esperanza se convirtió en un testimonio permanente, un recordatorio de que la luz siempre encontrará su camino, incluso en las noches más oscuras. La batalla había sido ganada, y aunque el futuro traería incertidumbre, la certeza de su unidad era el estandarte que llevarían adelante. María finalmente sentía en su corazón que Dios estaba presente, iluminando cada paso que darían. Ahora, te invito a ser parte de este viaje. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y llevar esperanza a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos, en unidad y amor, somos imparables.